Cuando mis padres por fin se jubilaron, se terminaron consiguiendo una casa nueva en Grecia, dejándome a mí a cargo del viejo hogar familiar. La verdad es que no me importaba, era preferible eso, que intentar comprar una propiedad por mi cuenta. Aún así, una casa de 2 plantas, para un soltero de poco más de 30 años, resultaba, por decirlo menos, excesivo. Cuando perdí mi trabajo durante la pandemia, y con el aumento del costo de vida, decidí que lo mejor sería empezar a alquilar las partes de la casa que no utilizaba. Había espacio suficiente en el segundo piso, como para alojar a un par de estudiantes universitarios, y también tenía un sótano espacioso donde se podía quedar otra persona. El sótano era una única habitación grande, en el subsuelo, que ocupaba casi toda la superficie del edificio, sostenida por gruesas vigas de concreto. No solía ser el tipo de lugar que uno consideraría rentar, pero pensé que no hacía daño en ofrecerlo, siempre y cuando fuera honesto respecto al estado del inmueble. Dediqué un buen mes entero solo a preparar los espacios, despejando el piso de arriba y trasladando las cosas del sótano a una bodega de almacenamiento a largo plazo. Al principio, parecía que tendría que lidiar con algunos daños por la humedad, pero, por suerte, eso resultó ser una falsa alarma. En general, todo parecía encaminarse hacia una transición sencilla e indolora, y la renta mantendría mis finanzas a flote, hasta que pudiera conseguir un empleo decente. Cuando todo estuvo listo, hice varios anuncios en algunas redes sociales, publicitando las habitaciones. Algunos anuncios para el espacio de arriba, lo suficientemente grande para albergar al menos a un par de personas, y otros para el sótano. No estaba muy seguro de este último, pero añadí algunas fotografías, y esperé lo mejor. El precio que pedía de la renta era barato. Demasiado barato, supongo. Al poco tiempo, recibí algunas solicitudes para el espacio de arriba, pero la mayoría eran plazos de estadía muy cortos, o era gente que empezaba a discutir sobre el precio de inmediato. Una vez, un tipo simplemente se apareció en mi casa e intentó entrar sin avisar. Fue una época muy extraña. Sin embargo, en todo ese tiempo, no recibí ninguna llamada sobre el sótano, así que asumí que era un caso perdido. Eran principios de octubre, cuando escuché un golpeteo cordial en la puerta. Me apresuré a abrir, todavía hojeando ofertas de trabajo en mi teléfono, y masticando un pedazo de pizza fría de la noche anterior. Es difícil explicar lo sorprendido que me quedé, al ver a las personas que había delante de mí. La mayoría de los solicitantes anteriores habían sido jóvenes o universitarios. Lo que ahora estaba de pie frente a mi casa, era una familia de 4 personas. Un padre y una madre, ambos de mediados de los 40, y 2 niños pequeños, de entre 10 y 14 años. La madre llevaba puesto un vestido de algodón, del color de las hojas de otoño, con un pequeño lazo y un moño, y el padre vestía un abrigo negro muy elegante, una camisa blanca y una corbata roja. Ambos niños iban igual de bien vestidos, con camisas azules idénticas. Al principio, lo primero que se me cruzó por la cabeza fue que habían venido a intentar convertirme a alguna religión. Podía imaginar fácilmente a estas personas sosteniendo una pila de Biblias y folletos. Pero, en su lugar, el padre se adelantó y me ofreció la mano. La acepté, con un agradable apretón. «Es un gusto conocerle», dijo el hombre, con una cálida sonrisa. «Somos los Walters. Venimos por el anuncio». «Oh, hola», respondí. «Puede que esté un poco apretado para ustedes, pero siéntanse libres de echar un vistazo. Y perdón por todo esto». Vagamente gesticulé mi estado descuidado, pero el padre solo negó con la cabeza. «No se preocupe por nada, esperamos no estar molestando», dijo simplemente. Los invité a pasar, y cuando entraron, pasaron de largo junto a las escaleras. Supuse que simplemente no las habían visto. «Disculpen», les dije. «El cuarto está justo aquí arriba». «Oh, lo sabemos», sonrió la madre. «Pero nosotros venimos por el sótano». Hay una larga escalera de madera, cerca de la entrada, que desciende en espiral hacia el sótano. Es una de las razones principales por las que no me gusta bajar allí, ni amueblar el lugar. Esa escalera en espiral hace casi imposible transportar cualquier mueble decente por ella.
Es exasperante. Pero, los 4 miembros de esa familia perfecta bajaron por ella, todos compuestos. Eran corteses y respetuosos, con la cantidad justa de una emoción educada para la situación, pero percibí que había algo extraño en ellos. Cuando bajé detrás del último niño, vi que el padre sacó una cinta métrica y empezó a medir las paredes. Me preguntaron acerca de la falta de ventanas, la calidad del aire y su capacidad para bajar muebles e instalar artefactos de iluminación. Yo no tenía ningún problema con nada de eso y accedía a todo lo que necesitaban si decidían quedarse. Aún no podía creer que esas personas realmente lo estuvieran considerando. Claramente no era un espacio pensado para una familia de 4, y por si fuera poco, estas personas daban la impresión de ser gente acomodada y adinerada. No había razón para que ellos alquilaran un lugar como este. Aún así, cuando terminaron con sus preguntas, la madre se acercó a mí con una petición peculiar. ¿Le importaría subir y caminar un poco por ahí?, preguntó ella. Nos gustaría ver qué tan fuerte se escucha el sonido desde aquí abajo. Me pareció una forma extraña de revisar el aislamiento, pero hice lo que me pidió de todas formas. Subí las escaleras, me puse mis botas más pesadas y me dediqué a caminar un poco por el lugar, de forma normal, como lo haría en cualquier otro día cotidiano. Después de un par de minutos, doblé la esquina, solo para ver a los 4 de pie en el pasillo, perfectos como siempre. Todos con una gran sonrisa en sus rostros. Estamos muy satisfechos, dijo la madre. Nos quedaremos. Firmaron un contrato de arrendamiento de 6 meses, y fui conociéndolos mejor durante las siguientes semanas, ya que aparecían esporádicamente por ahí durante el día. Estaba Leila, la madre, y Andrés, el padre. Los niños se llamaban Aiden, de 12 años, y Alvin, de 13. Al parecer, estaban en medio de algunos trámites entre viviendas y querían algo pequeño y barato para quedarse mientras se solucionaba todo aquello. Pero, a pesar de todo, no podía sacudirme la sensación de que un sótano era una elección extraña para ellos. Sin embargo, yo necesitaba el dinero, y ellos estuvieron muy ansiosos por cerrar el trato. Incluso se ofrecieron a pagar un poco extra, ya que traían a más personas de las que había solicitado en un principio en mis anuncios. Unos días después, se presentaron para la mudanza oficial. Leila y Andrés insistieron en traer todo por sí mismos y en que yo no me preocupara por levantar ningún objeto pesado. Aparentemente, el solo hecho de dejarlos quedarse allí ya era un favor suficiente. Trajeron alrededor de una docena de muebles, todos cubiertos con telas azules y de varios tamaños, además de una gran variedad de cajas de cartón grandes, sin ninguna marca o etiqueta. También los vi meter algunas alfombras tejidas a mano, del tipo que se suele ver en mansiones grandes. Leila era ama de casa, mientras que Andrés trabajaba como una especie de gerente de seguridad en un aeropuerto cercano. Su horario de trabajo era irregular y extraño, intercalando entre turnos de 12 horas hasta noches enteras y todo lo intermedio. También estaba de guardia la mayor parte del día y a veces tenía que salir con poco tiempo de aviso. Era peculiar, sin embargo, porque uno pensaría que una persona así necesitaría un lugar con buena cobertura telefónica, pero en ese sótano apenas se marcaba una barra de señal. Había Wi-Fi, pero fallaba bastante. Y por alguna razón, nada de esto parecía molestarles a ellos. Esa primera semana viviendo con los Walters no fue de ningún problema. La mayor parte del tiempo, olvidaba que siquiera estaban allí. Solo los vi salir del sótano un puñado de veces, y no hacían nada de ruido. Como mucho, podía escucharlos dando pasos suaves hacia arriba o abajo, por esa vieja escalera quejumbrosa, y eso era mayormente Andrés dirigiéndose al trabajo. De hecho, nunca vi que Aiden ni Alvin salieran para ir a la escuela. Supuse que estaban siendo educados en casa, lo que reforzaba aún más la idea de que esa familia podría tener algún tipo de trasfondo religioso. En cualquier caso, no eran para nada un problema. Yo seguía trabajando duro, buscando a alguien para alquilar el piso de arriba, pero todavía no había tenido suerte. Había considerado bajar el precio de alquiler, pero después de que los Walters se mudaron, el dinero estaba dejando de ser un problema tan urgente.
Andrés incluso sugirió que solicitara un trabajo en su aeropuerto. Conocía a una persona de recursos humanos que estaba buscando contratar en varios departamentos. Y yo, tras estar desempleado durante 5 meses, estaba dispuesto a intentar casi cualquier cosa. Aún así, no podía quitarme de la cabeza esa inquietante sensación de que no me estaban contando toda la historia. Volvía una y otra vez a un simple pensamiento. ¿Qué demonios estaban haciendo ahí abajo? Hasta que, un día, decidí echar un mejor vistazo a lo que habían hecho con el lugar. Para ese entonces, ni siquiera había visto cómo lo habían decorado. Era mediados de la tarde, y no tenía idea si siquiera estaban ahí. El coche de ellos no estaba en la entrada. Toqué a la puerta que daba al sótano un par de veces, y al no recibir ninguna respuesta, usé mi llave para entrar y bajar. Al doblar la esquina, reinaba un silencio mortal y una oscuridad absoluta. Encendí las luces. Por lo que vi, todos ellos dormían en camas individuales, sencillas, espaciadas a lo largo de la pared del este. Tenían un pequeño sofá de 2 plazas, junto con un par de sillas de plástico simples, frente a un televisor viejo y grueso, apoyado contra la pared. Había una estantería vacía, y un par de alfombras dispersas por el suelo. Podía ver algunas de las cajas de cartón que trajeron, abiertas en un rincón. Había un baño junto a la escalera, pero parecía estar en completo desuso. Se veía bien limpio y cuidado, pero no había cepillos de dientes u objetos de higiene, ni nada por el estilo. Me tomó unos segundos el darme cuenta de que no estaba solo, allí abajo. Toda la familia estaba allí, de pie, en fila a lo largo de la pared del sur, lo más alejado posible de la escalera. Estaban alineados por orden de tamaño, del más alto al más pequeño, perfectamente quietos y mirándome. No fue hasta que notaron que yo los veía, que reaccionaron. Todos levantaron la mirada hacia mí, poniendo una sonrisa amigable. ¿Podemos ayudarle en algo?, preguntó Leila. Espero que no hayamos hecho mucho ruido, continuó Andrés. Los niños solo asintieron, sincronizados a la perfección. Les eché una buena mirada, pero no podía descifrar lo que estaba viendo. No se me ocurría ni la más ligera explicación para su comportamiento. Perdón, solo quería revisar la presión del agua, mentí. Traté de tocar antes de entrar. Oh, está bien, adelante, sonrió Andrés. Mientras regresaba escaleras arriba después de fingir que revisaba el baño, un pensamiento me golpeó. Si ellos estaban todos allí abajo, ¿por qué su coche se había ido? ¿Quién lo había conducido? Tuve varias interacciones extrañas con ellos en las semanas siguientes. Por ejemplo, una vez encontré a Aiden, el menor de los hermanos, de pie en mi cocina. No estaba haciendo nada en particular, solo estaba allí, mirando la estantería llena de especias. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, solo dijo que no hacía nada. Y después de un rato, se giró sobre sus talones y corrió escaleras abajo. No lo vi, pero escuché sus piececitos retumbar todo el camino por la escalera. Otra vez, vi a Leila de pie en el umbral de la puerta del sótano. Estaba allí, con la mano en la perilla, mirándome fijamente. Le dije hola, y ella me devolvió el saludo, pero no me quitaba la vista de encima, fija y sin parpadear, manteniendo su sonrisa todo el tiempo. Cuando finalmente salí de su campo visual, también pude oír que corría de vuelta al sótano. No se apresuraba, literalmente corría. Y en otra ocasión, descubrí a Andrés en su coche, en la entrada de la casa. Lo vi desde la ventana de arriba, tan solo sentado ahí, las manos en el volante, durante unos buenos 15 minutos. Sin la radio encendida, ni hablando por teléfono, ni nada. Solamente él, sentado solo en el coche. Pero, la interacción más extraña ocurrió una noche, cuando me levanté a la cocina por un refresco. Y entonces, vi a Leila de pie en la cocina, con la nevera abierta de par en par. Solo podía ver su silueta desde atrás, iluminada por la bombilla de la nevera. Con su largo cabello negro, todavía mojado por una ducha recién tomada. Vestía nada más que una bata, atada apresuradamente, con los pies descalzos. Al principio me sobresalté, pero no vi nada realmente extraño.
Ella solo estaba allí parada. No estaba cogiendo nada, y era más como si estuviera bañándose en la luz. Pensé en llamarla, pero algo en su actitud me hizo querer deslizarme de vuelta a mi dormitorio. Y entonces, lo vi. Algo andaba mal con su oreja. Su oreja izquierda estaba varios centímetros más arriba que la derecha, sin que ella estuviera inclinando el cuello. Su cuero cabelludo parecía ligeramente torcido, o movido hacia un costado, y había algo erróneo en la forma en que movía los dedos, que no se veía natural. Todos apuntaban en direcciones diferentes, como si su mano estuviera grotescamente fracturada. Me quedé ahí un rato, congelado, mirándola desde la distancia, observando cómo sus hombros subían y bajaban, mientras respiraba profundo y largo, inhalando el aire frío del refrigerador. Cuando giró de repente hacia mí, solo la vi por un segundo, antes de retroceder un paso hacia la oscuridad del pasillo. Su torso se movió primero, y sus piernas le seguían un instante después, como una marioneta torpe. Logré deslizarme alrededor de la esquina, y la escuché correr de regreso hacia el sótano, sus pies descalzos golpeando contra el suelo del pasillo, en un ritmo desigual. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Yo estaba recostado contra la pared, escuchando desde la otra habitación. La escuché moverse por ahí durante un momento, y luego hubo un crujido. El sonido de una extremidad que reventaba, como algo dislocado, encontrando su camino de vuelta a su encaje. Sus pasos se anudaron entonces, en un patrón más natural, mientras se apresuraba a bajar las escaleras. Me quedé quieto, aguantando la respiración y tratando de mantener la calma. A todos los efectos prácticos, podría haber sido un truco de mis ojos, que la habían estado viendo mal, bajo la luz extraña de la cocina. Estaba oscuro, y yo tenía sueño. Y, sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que había algo antinatural en ella, y que yo había visto algo que no debía ver. A partir de ese día, me volví más suspicaz. No iba al pasillo de noche, e hice lo posible por evitar por completo la puerta del sótano. Intenté, con todas mis fuerzas, sacarlos a todos ellos de mi mente. Volví a centrarme en conseguir un trabajo y en buscar un segundo inquilino para el espacio de arriba. Ambas cosas resultaron ser un desafío, pero estaba progresando. Había podido hacer algunas entrevistas con lugares que estaban contratando, por ejemplo. No eran los trabajos más glamorosos, pero sería un ingreso estable. También hubo un par de estudiantes universitarios que vinieron a ver el piso de arriba. Eran una joven pareja, que necesitaba un lugar donde quedarse mientras terminaban sus maestrías. Parecían gente sólida, y no tardamos en llevarnos bien después de que comenzaron a rentar la habitación. Sabían que el lugar no era el más glamuroso, pero era una solución ordenada a corto plazo mientras terminaban con el semestre que se avecinaba. El único problema eran los Walters, a quienes aún no les había presentado. Recuerdo haber golpeado en la puerta del sótano, con la joven pareja esperando detrás de mí. Alvin, el mayor de los hermanos, respondió desde abajo, con un alegre, «Adelante». Cuando bajamos las escaleras, la familia de 4 estaba de pie en el medio del sótano, en una formación perfecta de 2 por 2. Mamá y papá atrás, con los 2 niños adelante. Todos vestidos con sus mejores galas de domingo, y con una sonrisa recién impresa en sus rostros. Toda la escena era absurda, como un comercial mal ubicado de la década de 1950. «Es un placer conocerlos», rió Leila. «¿No son la pareja de guapos más hermosa, Andrés?» «Seguro que sí lo son, Leila». «¿Qué opinan ustedes, chicos?» Al unísono, sin esperar ni un segundo, los niños respondieron: «Son muy guapos». Durante los siguientes 20 segundos, más o menos, creció un silencio incómodo entre nosotros. Los Walters permanecieron allí, sonriéndonos, esperando alguna clase de respuesta. Yo quería decir algo, pero no podía evitar sentir que algo estaba mal y me estaba perdiendo de algo obvio, sin poder poner mi dedo en ello. El color de ojos de Leila era un poco diferente. O la cara de Alvin estaba un poco torcida. Le faltaba un dedo a Andrés, o simplemente era que estaba parado en un ángulo extraño. Quizás habían sido extraños todo el tiempo.
Quizás, solo ahora lo estaba notando. Cuando finalmente nos separamos, acompañé a la joven pareja afuera. Ambos se giraron hacia mí, con el rostro pálido. Uno de ellos solo tartamudeó, pero el otro logró formar algunas palabras. No somos de juzgar, dijo ella. Pero esa gente me da escalofríos. No los verán mucho, ellos casi no salen del sótano. Ya, mira, ese es mi punto. ¿Quién hace eso? ¿Qué clase de familia vive voluntariamente en un sótano? Es solo una medida temporal. Se los aseguro, ellos son gente muy educada. Para entonces, el otro intervino. ¿Y qué pasa con las cajas?, preguntó. ¿Qué hay dentro? Objetos personales, ropa, ese tipo de cosas. No me refiero a eso. Me refiero a la caja que se movía. La caja grande y azul. No supe qué decir, y la discusión murió, y se despidieron. Tenía la sensación de que no regresarían muy pronto. Aún así, sus palabras persistían en el fondo de mi cabeza. Una caja que se movía. ¿De verdad? ¿Cómo pude perderme eso? Después de incontables noches sin dormir, decidí finalmente obtener algunas respuestas. Tenía que correr un pequeño riesgo e intentar descubrirlo de una vez por todas. Así que, un día, deslicé una nota por debajo de la puerta, informándoles que necesitaban despejar el sótano durante una tarde, mientras un plomero hacía algunas reparaciones. Busqué algunas cosas de fontanería en internet y referencié una empresa real, haciéndolo parecer oficial y todo. Más tarde ese día, Leila y Andrés salieron, tomados de la mano, y diciéndome que se asegurarían de estar fuera durante el resto del día. Quizás vayamos al zoológico, sonrió Andrés. ¿No tienes trabajo hoy?, le pregunté. El trabajo viene y va, se rió él. Somos muy afortunados. Muy afortunados, asintió Leila. Tan afortunados. A la hora señalada, la familia había salido del edificio. Se fueron en el coche de Andrés, prometiendo regresar en la noche. Les dije que al plomero no le tomaría más de una hora. Parecieron un poco sospechosos, al ver que aún no aparecía el plomero real, y dejaron que esa sospecha colgara en el aire. Al final, solo les mentí abiertamente, dándoles un nombre falso, y preguntando si querían que lo llamara. Leila no me increpó, por suerte. Pero mientras se alejaban en el coche, noté que mis manos estaban sudando. Ni siquiera sabía a qué le temía, pero mi mente seguía volviendo a esa noche, cuando la había visto de pie bajo la luz de la nevera. No tenía idea de qué estaban escondiendo, o qué harían si yo lo descubría, pero había una parte de mí que solo quería subir a mi coche y conducir, y otra parte que me decía que estaba siendo tonto. Cuando finalmente se alejaron, no perdí el tiempo. Bajé corriendo las escaleras, encendí la luz y comencé a revisar sus cosas. Lo que hice era una invasión completa de la privacidad. Y probablemente fuera ilegal. Pero, si quería volver a dormir tranquilo, tenía que tener una idea de por qué se estaban portando de una manera tan malditamente extraña. Había muchas rarezas en todo su espacio. Por ejemplo, todas sus camas estaban perfectamente hechas, como si nadie hubiera dormido en ellas. La mayoría de los sofás y las superficies estaban cubiertos de polvo. Podía decir que el televisor no había estado encendido en mucho tiempo. Ni siquiera estaba conectado. No había teléfonos, ni cargadores. No había computadoras portátiles, ni de escritorio. Solo había un montón de cajas y muebles infrautilizados. Sin embargo, encontré una cámara Polaroid de al menos 30 años de antigüedad. Entonces, empecé a revisar todas sus cajas. En ellas solo había ropa, al parecer. Variaciones de lo que ya les había visto usar. Juegos idénticos de camisas, pantalones, vestidos y zapatos. Al menos había 4 cajas llenas. Una de ellas estaba llena solo de accesorios, como aretes, collares, lentes y cosas así. Otra contenía decoraciones y adornos. Animales de porcelana,
fotos familiares, girasoles y rosas secas, y jarrones elegantes, todo con colores extraños. Me tomé mi tiempo, colocando todo cuidadosamente en su lugar después de revisar. Eran objetos extraños, pero nada incriminatorio o antinatural. Aún así, recordé lo que esa pareja había dicho sobre una caja que se movía. No podía ver nada parecido entre todas las cosas. Eso es, hasta que me giré para irme. Justo al lado de las escaleras, descansando junto a la entrada del baño, había una nevera portátil de color azul y de poliestireno. Era del tipo de cosas que se mezclaban con el fondo, como si hubiera estado allí desde siempre. Aún así, podía reconocer claramente que no era mía. Se veía vieja y desgastada, como si llevara años en ese lugar. Y quizás me lo imaginaba, pero me daba la sensación de que estaba moviéndose. Parecía estar pulsando, presionando contra la superficie, desde adentro, produciendo pequeños chirridos de plástico. Había un sonido proveniente de ella, como un ruido gutural y bajo, empujado a través de un tubo delgado. Un sonido agudo, constante y rítmico. Hacía que la nevera vibrara y se sacudiera, muy ligeramente. Me congelé en mi lugar, esperando a que se calmara. Contuve la respiración y esperé a que se asentara. Cuando dejé de moverme y de hacer ruido, la nevera parecía calmarse. Retrocedí lentamente por las escaleras. Al doblar la esquina y perderla de vista, largué a correr hacia arriba por los escalones. Y entonces, escuché que la tapa de poliestireno saltaba, y el sonido se volvió más claro, un gruñido fuerte, cambiando de tono de grave a agudo. Como un cantante, haciendo algún tipo de calentamiento vocal enfermizo, tratando de encontrar el tono correcto. Y entonces, algo golpeó el suelo con un aullido de dolor. Me detuve en seco, tratando de identificar el sonido. Era como una mezcla entre un perro y algún tipo de zorro. Un tono agudo y estridente. Después de un momento, se puso de pie. Podía oír garras y patas, rascando el suelo, acercándose hacia mí, rápidamente. Algo primordial dentro de mí me gritó que corriera. Me apresuré escaleras arriba, mirando atrás solo por un breve instante cuando cerraba la puerta, detrás de mí. Solo pude verlo por un momento. Algo negro, con un solo ojo reflejando la luz del pasillo hacia mí. Su piel estaba tensa y despasada sobre el cráneo. Tenía dientes apuntando en todas direcciones y en tamaños aparentemente aleatorios. Baba negra y espesa goteaba de una lengua alargada. Era una criatura, una cosa, calzando el traje barato de un perro negro. Mientras cerraba la puerta de un golpe, podía escuchar que un coche se acercaba a la entrada. No habían pasado ni 30 minutos. Quizás los Walters sabían lo que yo intentaba hacer y habían planeado atraparme en el acto, pensé. Los escuché entrar y dirigirse directamente al sótano. Mientras tanto, yo estaba en la otra habitación, metiendo con prisa en una pequeña bolsa ropa de cambio y un cepillo de dientes. En el momento en que escuché que la puerta del sótano se cerraba, me dirigí a toda prisa a mi coche. En el momento en que me subí, los vi salir de la casa. Todos ellos estaban allí en la entrada, solo mirándome. Y justo a su lado, había un hermoso labrador negro, perfectamente normal, meneando la cola felizmente. No dije ni una palabra. Simplemente conduje, lejos de allí. Tenía que poner distancia entre nosotros y averiguar qué demonios quería hacer. Podía ir a la policía, pero no había forma de explicar lo que había visto. ¿Y qué podían hacer siquiera? Echarlos por tener un perro. Incluso había una cláusula en el contrato de arrendamiento que les permitía tener una mascota. No tenía nada en qué basarme. Decidí pasar la noche en un motel, justo fuera de la ciudad. Necesitaba tiempo para pensar y dormir sin tener la amenaza de algo extraño viviendo bajo mis pies. No podía sacarme esa imagen de la cabeza. Esa cosa negra, vistiendo un traje de perro. Como algo tratando de recordar, en tiempo real, cómo se veía y sonaba un perro de verdad. Me registré en el motel,
y me dieron una habitación en la primera planta. Me arrastré a la cama, encendí la televisión y navegué un poco en mi teléfono. Podía sentirme relajándome por primera vez en semanas, pero cada vez que volvía a pensar en esa casa y en esa familia, mi pulso comenzaba a tambalearse. No tenía idea de qué hacer, ni a quién llamar. Es lo que me llevó a este sitio en primer lugar. Muchos de ustedes, aquí, parecen haber visto cosas extrañas, así que pensé que publicaría en este sitio eventualmente, pero me tomó bastante tiempo reunir el coraje para hacerlo. Mayormente, por lo que ocurrió más tarde esa noche. Recuerdo despertar con un golpe en la puerta. Debí haberme quedado dormido sin darme cuenta, porque no recordaba haber soltado el teléfono. No había apagado la televisión, ni me había cepillado los dientes. Solo me desperté con este sabor agrio en el estómago. La sensación inminente de que algo iba terriblemente mal. Había cerrado las cortinas en cuanto llegué, así que no podía ver quién estaba afuera. Pensé fugazmente en esconderme debajo de la cama o encerrarme en el baño. Mis pensamientos corrían, pero traté de templarlos con razonamiento lógico. Quizás era el servicio de habitación, o quizás un gerente preocupado, o cualquier cosa. Entonces, el golpe llegó de nuevo. Y esta vez, acompañado de una voz. «Señor», dijo Alvin Walters. «Mi mamá quiere hablar con usted». No respondí. Me quedé mirando la puerta cerrada, con los ojos como dos huevos, por unos segundos, y entonces salí cuidadosamente de la cama, tratando con todas mis fuerzas de no hacer ruido. «Mi mamá quiere hablar con usted», repitió el niño. «Dice que es urgente». Por más que no abriera la puerta, ni hiciera ningún ruido, no había forma de que ellos no supieran que yo estaba allí. Sabían exactamente dónde estaba, y querían algo de mí. Y lo que fuera que sea, yo no quería descubrirlo. Me deslicé hacia la parte trasera de la habitación, mientras la perilla de la puerta comenzaba a tambalearse. Podía escuchar a Alvin de nuevo. Esta vez, su voz se encogió y cambió de tono, a unos bajos amenazantes, como el sonido gutural y oscuro de un hombre adulto o anciano. «Mi madre quiere hablar con usted». No esperé más. Abrí las cortinas de una ventana que daba a la parte trasera del edificio. Pensé que podría escapar por la parte de atrás y quería revisar que la costa estuviera libre. Pero, tan pronto como abrí esas cortinas, mi corazón dio un salto. Justo allí estaba Andrés. El padre de la familia, en persona, a solo centímetros de la ventana. De pie, erguido con su camisa arreglada y bien metida, iluminado solo por la luz de la única pantalla del televisor. Una sonrisa, siempre cortés, se encontraba cementada en su rostro. Elevó una mano y golpeó suavemente 2 veces el cristal. «¿Le importaría abrir?», preguntó. «Esto no nos tomará mucho tiempo». De nuevo, le miré más de cerca. Y de nuevo, podía ver pequeños detalles que simplemente estaban mal. Un ligero descuelgue en el labio, que no había estado allí el día anterior. Un ojo más tirado hacia un costado que el otro. Su entrada de la cabellera, más adelante de lo normal. Como si se hubiera apresurado al hacerse parecer a una persona. Otro golpe, en la puerta a mis espaldas. Otro golpe, ahora de nuevo en la ventana. Voces desde el frente y desde atrás. Quizás incluso desde la habitación de al lado, pero no estaba seguro de lo que decían. Voces pequeñas. Voces grandes. Voces rotas. Solo queremos aclarar algunas cosas. Mi mamá quiere hablar con usted, señor. No es lo que cree, se lo aseguro, abra la puerta por favor. Tenía que hacer una salida de urgencia, un escape, pero para eso, necesitaba decidir a dónde iba a ir. Así que aparté las cortinas del frente, para ver cuántos de ellos estaban esperando en la entrada del cuarto. Los 5 estaban allí, parados afuera de la puerta. La mamá, el papá, los 2 niños, y el perro. Miré hacia atrás, hacia la ventana trasera, como si intentara convencerme de que estaba cuerdo. Andrés todavía estaba allí,
golpeteando el cristal con una mano. Había 2 padres, y ninguno de ellos se veía bien. Más abajo en la calle, en su coche, vi a 2 niños más, idénticos a Aiden y a Alvin. Ambos con sus pequeñas rarezas, como si aún no estuvieran completamente formados. Una mandíbula floja, un ojo extraño, y uno de ellos incluso tenía una gran mancha calva en la cabeza. Saliendo de la oficina del gerente del motel, vi a otra Leila. Esta, con un brazo desinflado y la cara paralizada. Me encontraba completamente rodeado. Levanté mi teléfono y lo apunté hacia la ventana, como si fuera un arma. «Voy a llamar a la policía», vociferé. «Aléjense de mí, ahora mismo». «Eso sería muy inconveniente», dijo el Andrés que estaba en la entrada principal. «Y terminarías muerto», agregó el pequeño Aiden. «Muerto hace ya mucho tiempo», se rió Alvin, con su voz no del todo bien afinada. La manija de la puerta se tambaleó de nuevo. Con más fuerza esta vez. Podía sentir mi pulso subir y mi respiración acortándose. Miraba de un lado a otro, viendo a la familia en la entrada y al Andrés de la parte trasera, tratando de abrir la ventana. Solo entonces vi que uno de sus dedos no era más que hueso expuesto. «Muy bien, ¿qué le parece un intercambio?», sugirió Leila. «Algo que nos ayude a todos». «¿Qué carajos estás diciendo?». «Por favor, entre al baño de su habitación. Tome un pedazo de papel higiénico y mastíquelo. Después, tírelo por la ventana, hacia afuera». No podía entender lo que estaba escuchando. Era como si las palabras estuvieran ahí, pero no tuvieran sentido para mí. «Vamos a necesitar un traje nuevo», agregó Leila. «El suyo nos tendrá que servir». «No se van a robar mi rostro, maldita sea», dije gritando y temblando de miedo. «Oh, pero le dejaremos en paz. Y usted nos dejará en paz a nosotros. Porque si no, alguna persona que se parece a usted empezará a hacer algunas cosas terribles. ¿Verdad, Andrés?». «Oh, claro que sí, Leila», dijo un Andrés. «Cosas terribles, muy terribles. Así que, de esta manera, todos podemos irnos en paz. Usted nunca volverá a vernos y nosotros le dejaremos estar. ¿Qué le parece?». Traté de asimilarlo. Iban a hacer un traje conmigo, como habían hecho con ese perro, y probablemente con toda esa familia. Habría alguien, algo, pareciéndose a mí, caminando por ahí. Algo malvado. Pero ¿qué otra elección tenía yo? Entré al baño y mastiqué un pedazo de papel. Lo escupí en mi mano y me moví hacia la ventana. Toda la familia retrocedió. Quité el seguro y la abrí, lanzando el pequeño pedazo de papel con un movimiento de mi dedo. Leila lo recogió y encontró mi mirada con una firmeza inquebrantable. Entonces, con la otra mano, agarró la parte superior de su cabeza y tiró hacia atrás. Toda su cara se deslizó hacia arriba, con su labio inferior llegando hasta la altura de sus cejas. Debajo de la piel, había este lodo negro, cubriendo lo que parecía un cráneo, totalmente deformado. Era como un derrame de petróleo caminante, completamente negro de medianoche y resbaladizo como el agua. Entonces, empujó el pedazo de papel dentro de sí misma, antes de tirar de su cara hacia abajo otra vez. Le tomó unos segundos realinearse, pero simplemente no podía lograr que se viera bien. Tosió un poco. Y esperó. Después de unos segundos, asintió. Y cuando me miró de nuevo, lo hizo con mis propios ojos. Hablando, con mi propia lengua. «Muchas gracias», escuché que mi voz decía. «Creo que esto funcionará de maravilla para todos nosotros, ¿no le parece?». No pude responder. No pude pensar. Solo cerré las cortinas y me arrastré hacia atrás. Momentos más tarde, escuché que un coche daba la vuelta, rompiendo el silencio de la noche. También hubo movimiento en los arbustos de atrás. Y, a lo lejos, podía escuchar mi propia voz una última vez. «Nos habremos ido para la mañana»,
dijo. Pero, nunca estaremos muy lejos. Recuérdelo, por favor. El coche se alejó, dejándome en un silencio aturdido, con la boca seca por la hiperventilación. A la mañana siguiente, de verdad se habían ido. El sótano estaba vacío, e incluso dejaron una nota cortés de agradecimiento. Adjunta con esta, había una fotografía Polaroid de una familia feliz. Una mamá, un papá, 2 niños y un divertido tío. Uno, que se veía exactamente como yo. He estado contemplando si compartir esto por algún tiempo, sabiendo lo que pueden hacer. Pero, creo que ellos no son lo suficientemente competentes como para encontrar esto, y he omitido muchos detalles, para que nadie pueda localizarme. Solo necesito saber si alguien ha conocido algo similar, y si es así, cómo logró superarlo. ¿Siguen ellos ahí afuera? ¿Me están observando todavía? ¿Cuántos trajes poseen? He querido simplemente dejar esto atrás y fingir que nunca sucedió, pero lo encuentro cada vez más difícil. Cada tanto, veo a alguien que se les parece, vagamente. Un Andrés, con un corte de cabello diferente. Una Leila, un poco más joven. Fotos en internet, con Aiden o Alvin, pero con un color de cabello diferente. Y hace unas semanas, recibí una llamada de un amigo, mencionando que me había visto en una entrevista en el periódico local. Lo único que sé es que a mí nadie me entrevistó nunca, y tampoco nunca he estado en el periódico. He considerado mudarme a un lugar muy lejano. Pero primero, solo necesito sacar todo esto de mi sistema. Necesito que alguien me crea. Que me crea a mí. A el verdadero yo. Y no al yo que podrías ver en los periódicos.